del encuentro de mujeres geómetras desde la línea equinoccial. En esta ocasión nos acompaña la doctora Rita Jiménez, de la investigadora de la unidad Osaka del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la conferencia Conociendo al Grupo Lineal Especial 2Z a través de sus acciones. Muchas gracias, Rita, por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y adelante con tu conferencia. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de compartir, a ver si funciona. A ver, trato de ponerlo en pantalla completa y ahorita si me confirman, por favor. Sí se está viendo. ¿Sí se ve completa la pantalla? Sí, sí está bien. Perfecto. A ver, entonces me quito estos obstáculos. Y bueno, les agradezco mucho la invitación y el interés de escucharme. El día de hoy, digamos, yo le puse este título a mi charla, conociendo al grupo SL2Z a través de sus acciones, porque lo que quisiera hacer es más bien darles como una filosofía, más que resultados muy concretos, de cómo podemos estudiar grupos a través de acciones en espacios geométricos o en espacios que tienen cierta estructura. Entonces, por favor, si tienen dudas a lo largo de la charla, interrúmpanme con confianza. Y bueno, empiezo un poco explicando un poco por qué puse este dibujo de un pulpo al inicio de mi charla, que parecía que no tiene nada que ver. Lo hice para hacer referencia a la siguiente cita de Gareth Jones, que puse en inglés, pero les traduzco, que nos dice que el grupo modular, que es una de las maneras a las que se les llama al grupo SL2Z, se puede comparar con un pulpo que tiene tentáculos que llegan a muchas de las ramas de matemáticas puras. Y bueno, a través de la charla del día de hoy vamos a explorar un poco este grupo y cómo realmente toca varios puntos de matemáticas puras y un poco la filosofía que esta exploración nos da para estudiar otros grupos que quizás son menos accesibles que el grupo de matrices con el que vamos a trabajar. Entonces, les recuerdo para poner, digamos, no, para ponernos en contexto, les recuerdo la definición de grupo. Un grupo es un conjunto que estoy denotando por G, que viene acompañado de una multiplicación, es decir, una operación de G cruz G. Tomo dos elementos de G, los opero y obtengo un elemento de G. Y satisface las siguientes propiedades. Esta operación, esta multiplicación, tiene un elemento identidad, que si lo multiplico por la izquierda o por la derecha de cualquier elemento, me fija el elemento. Todo elemento del grupo tiene un inverso, es decir, existe otro elemento del grupo que estoy denotando como G inverso, tal que si multiplico por la izquierda o por la derecha me devuelve el elemento de identidad, y es una operación asociativa. Entonces, muchos de nosotros hemos estado familiarizados con grupos. Quizá el primer ejemplo que tener en mente es el grupo trivial, el conjunto que nada más tiene el elemento de identidad. Y grupos quizá más interesantes y que aparecen frecuentemente en nuestro quehacer matemático son el grupo de los enteros con la operación suma. La suma es asociativa, tiene identidad, tiene inversos. Es un grupo infinito que tiene una cantidad infinita de elementos. Otro grupo muy familiar que aparece con frecuencia es el grupo de los enteros módulo K, también con la suma. A diferencia del otro, es un grupo de orden finito que tiene K elementos. Ambos grupos satisfacen que son abelianos. La operación es conmutativa. Otro grupo que es familiar y que aparece con frecuencia es el grupo simétrico de n letras, que es el grupo de permutaciones de un conjunto de n elementos. Y a diferencia de los anteriores, es un grupo que cuando n es mayor que 3, mayor o igual a 3, ya no es abeliano. El grupo de los reales con la suma, el grupo de los reales menos el 0 con la multiplicación, el grupo Z cruz Z es un grupo abeliano libre, o un grupo libre en dos generadores, etcétera. Ustedes pueden pensar en su grupo favorito. Aquí solamente estoy fijando algunos de ellos para iniciar la conversación. Y bueno, hay muchas preguntas que nos podemos hacer sobre un grupo. Aquí estoy listando algunas de ellas. Queremos entender qué tipo de simetrías capturan los grupos, y ese es un tema con el que voy a estar
tratando durante toda la charla. Nos puede interesar cuántos elementos tiene el grupo en caso de ser finito, ver si podemos reconocerlo como algún grupo conocido. Los grupos que estoy aquí listando son grupos conocidos, pero hay grupos que aparecen en contextos, digamos, más misteriosos y quisiéramos ver si lo podemos reconocer. De ser posible, queremos expresar sus elementos en términos de un conjunto finito de generadores. Encontrar presentaciones del grupo, es decir, una lista de generadores y de relaciones entre estos generadores que nos permitan describir completamente el grupo. Conocer los elementos de orden finito o los elementos de torsión que tiene el grupo, conocer a los subgrupos del grupo, sus clases de conjugación, etc. Hay una serie de preguntas, digamos, algebraicas y un poco de que nos podemos hacer sobre un grupo dado, y son preguntas que vamos a estar explorando a lo largo de la charla. La idea o la filosofía que quiero comunicar en esta charla es seguir la premisa dada por esta frase de Guillermo Moreno, que nos dice que los grupos, como las personas, son conocidas por sus acciones. Y aquí la palabra acción se usa en una manera distinta que cómo actuamos las personas. Nos referimos a acciones de grupos, pero creo que es una filosofía que describe muy bien las ideas o la idea que hay detrás de la teoría geométrica de grupos y de la teoría de representaciones, y en muchos contextos ese es el caso. Entender a un grupo en abstracto puede ser muy difícil, y muchas veces entenderlo a través de cómo actúa en espacios con cierta estructura puede darnos información sobre el grupo mismo. Y es la filosofía que estaré, digamos, promoviendo a lo largo de toda la charla. Entonces, les recuerdo que quiere decir que un grupo actúe en un conjunto X. Quiere decir que tengo una función del grupo que cruza el conjunto en el que estoy actuando al conjunto, de manera tal que si yo me tomo la identidad de mi grupo y actúo en un elemento del conjunto X, lo fijo y lo dejo como tal. Si yo tengo un elemento del grupo, satisface esta otra propiedad. Si yo tengo un elemento H del grupo y actúo en un elemento X de mi conjunto, esto, pues la función acción me lo lleva a un elemento de mi conjunto, y a este le puedo aplicar otro elemento, le puedo actuar otro elemento del grupo. Y la propiedad que quiero que se satisfaga es que esto sea lo mismo que si yo empecé con el elemento H, tomo el producto con G, con la operación de mi grupo original, y luego actúo en el elemento X. Y quizá aquí lo que quiero enfatizar además es, esta es la definición de una acción en un conjunto X, pero si el conjunto con el que estoy trabajando tiene más estructura que un mero conjunto, estructura geométrica, por ejemplo, yo voy a pedirles a las acciones que estoy considerando que esa estructura de algún modo se preserve. Y las acciones me van a permitir entender a mi grupo como simetrías del espacio en el que estoy actuando, y esas simetrías muchas veces me van a dar información del grupo. Entonces, volviendo a los ejemplos con los que había empezado, con los grupos, digamos, ciertos grupos conocidos como son el grupo cíclico, que ya los habías mencionado de algún modo, pero los voy a volver a repetir a qué me refiero con ello. ¿Qué es un grupo cíclico? Y es un ejemplo como para empezar. Es un grupo que está generado por un solo elemento. Es decir, existe un elemento de G del grupo, tal que todos los elementos del grupo los puedo escribir como potencias de ese elemento. Entonces, digamos que toda la información dada viene del generador G. Un ejemplo de grupo cíclico es el grupo que ya había mencionado, el grupo cíclico infinito de los enteros con la suma. Noten que en este caso, todo entero, positivo o negativo, es la suma o resta repetida del generador 1. Entonces, este grupo está generado por el 1 y de hecho es un grupo infinito, de orden infinito. Noten que cualquier grupo cíclico infinito es isomorfo a este grupo que les estoy presentando, como me tomo el generador que define el grupo y lo mando al 1, y eso me define un isomorfismo de grupos. En contraste, también puedo tomar grupos cíclicos de orden finito, de orden n en particular. En este caso, el generador, ¿qué quiere decir que tiene orden n? Que tengo un generador tal que elevo la potencia, obtengo otro elemento, al cuadrado obtengo otro elemento, al cubo obtengo otro elemento, etcétera. Y cuando elevo la potencia n, regreso a la identidad de mi grupo. Entonces, este grupo, en realidad, como conjunto, tiene n elementos y está generado por un solo elemento. Y decía yo, estos grupos ya los había comentado al principio.
el grupo es isomorfo al grupo de los enteros z módulo n con la suma, como a mi generador elevado a la potencia k, lo mando a k módulo n. También lo puedo pensar como el grupo de raíces enésimas de la unidad, es decir, los elementos en los números complejos que satisfacen la ecuación z a la n es igual a 1. Entonces, aquí en el dibujo que tengo ilustrado, estoy tomándome el círculo en los complejos y estoy ilustrando las soluciones de la ecuación z a la 6 igual a la 1, que son el punto que tengo aquí, el 1, el z a la 1, z a la 2, z a la 3, z a la 4, z a la 5, y regresa al z a la 6. Este es un grupo cíclico generado por esta raíz de la unidad z en este caso, que si se fijan, le elevo al cuadrado, obtengo esta raíz de la unidad, le elevo al cubo, obtengo esta raíz de la unidad, etcétera, hasta que regreso al elemento de identidad de mi grupo. Y bueno, yo comentaba que la premisa tenía que ver con cómo quiero entender estos grupos a través de cómo actúan en ciertos espacios. Entonces, en particular, el grupo de los enteros o el grupo cíclico infinito actúa en un espacio conocido que es la recta real. ¿Cómo actúa? Actúa por traslaciones enteras. Es decir, si yo me tomo un entero n, lo quiero hacer actuar en un número real, y lo que hago es que al número real con el que empecé lo traslado por n, que es el entero. Esta es una acción libre y tiene ciertas propiedades deseables. Asimismo, puedo actuar el grupo cíclico de orden finito en el plano R2 vía rotaciones. En particular, aquí estoy dando explícitamente cómo podría entender yo la acción. Me tomo el generador a la K, un elemento del grupo cíclico de orden finito, y me tomo un vector, una tupla de números reales, y les quiero decir a qué tupla de números reales lo voy a mandar. Pues lo que estoy haciendo es multiplicando este vector por esta matriz que corresponde justo a rotar un ángulo de 2k pi sobre n. Y otra vez con esta filosofía, estas acciones de algún modo me están haciendo entender a mi grupo cíclico de orden finito, en este caso, como un grupo que captura simetrías rotacionales de un polígono regular de n lados, que también habíamos ilustrado pensándolo como las raíces de la unidad en la imagen previa. Y bueno, a través del estudio de estas acciones, algunas de las propiedades que podemos obtener de estos grupos es que, por ejemplo, el grupo cíclico de orden infinito es libre de torsión, no tiene elementos de orden finito, en contraste con los grupos cíclicos de orden finito, donde todos los elementos son de orden finito. También podemos dar presentaciones finitas de estos grupos. Por ejemplo, el grupo cíclico de orden finito es un grupo que está generado por un solo elemento, esa es la definición de ser cíclico, y que además tiene la condición de que este generador elevado a la enésima potencia es la identidad. Esta es la relación que me define al grupo. Y en contraste, un grupo cíclico de orden infinito está generado por un solo elemento y no hay relaciones. Propiedades, digamos, como respondiendo a las preguntas que habíamos puesto al inicio de la charla. Todo los subgrupos de un grupo cíclico es cíclico, los grupos cíclicos son abelianos, etc. Y uno puede tratar de ir analizando estas preguntas con estos ejemplos o con estos grupos muy concretos que aparecen en muchos contextos de matemáticas. Entonces, digamos que en lo que sigue de la charla me quiero concentrar en esta filosofía de entender a un grupo a través de acciones, pero fijándome en un grupo muy particular, que es el que aparece en el título de mi charla, que es el llamado grupo modular o grupo especial lineal SL2Z. Y les recuerdo aquí la definición. Este grupo, perdón, este grupo les tengo que dar un conjunto y les tengo que dar una operación. El grupo SL2Z se define como el conjunto de matrices 2×2 que tienen coeficientes enteros. Entonces, las entradas que aparecen aquí en mis matrices son números enteros y satisfacen que tienen determinante 1. Y este conjunto yo le quiero poner un producto, una operación, una multiplicación, que va a ser el producto de matrices, como ustedes conocen. Y pues resulta que con esta operación, este conjunto tiene estructura de grupo, donde el elemento identidad del grupo es justo la matriz identidad. Puede verificarse que toda matriz tiene una inversa que cae otra vez o que satisface otra vez que tiene determinante 1.
es una operación asociativa el producto de matrices, entonces satisface la definición de grupo. Este grupo probablemente lo han visto en varios contextos y tiene varios nombres. Hay gente que le llama grupo unimodular, grupo especial lineal. A lo largo de la charla yo lo voy a llamar el grupo modular, aunque el nombre del grupo modular a veces se le da al cociente de este grupo por el subgrupo generado por más o menos la identidad, que es el grupo PCL2Z. Pero estos grupos están íntimamente relacionados. Entonces, pues vamos a tratar de explorar este grupo con esta filosofía de quiero entenderlo a través de sus acciones. Entonces, digamos, una primera cosa que podemos observar al respecto es que a este grupo le puedo poner, es un conjunto al final, le puedo poner una topología. Le voy a poner una topología como sigue. Noten que el grupo SL2Z es un subgrupo del grupo de matrices 2x2 con coeficientes reales y sin ninguna restricción, que es el que estoy denotando como M2R. Y noten que este grupo de matrices, como conjunto, está en biyección con R a la 4. Como sigue, tómense las 4 entradas de la matriz, esto corresponde a una cuatrotupla de números reales. Y el grupo R4, el espacio R4, el conjunto R a la 4, en realidad es un espacio topológico, es un espacio euclidiano, pueden considerarse la métrica euclidiana y pueden considerarse la topología generada por las bolas abiertas que define la métrica euclidiana. Y a través de esta biyección le podemos poner una topología al espacio de matrices 2x2 con coeficientes en R. Ahora, el grupo que nos interesa, el grupo modular, es un subconjunto de este grupo de matrices y podemos ponerle la topología de subespacio. Y ahora resulta ser que esta topología satisface, cuando nos restringimos al grupo modular, que todos los subconjuntos de este espacio resultan ser conjuntos abiertos. Es decir, hay una topología discreta que le estoy poniendo al grupo y además con esa topología la multiplicación es continua. Entonces, esto le da estructura a mi grupo con el que empecé de grupo discreto. Este es un ejemplo de un grupo que tiene estructura de grupo y tiene una topología que es compatible con la estructura de grupo y que lo hace un grupo topológico, pero en este caso es un grupo discreto porque la topología que tiene es la topología discreta. Ahora, pues vamos a empezar a considerar varias acciones y es lo que voy a hacer a lo largo de la charla. Una acción quizá natural que tenemos siempre que tenemos un grupo de matrices es que podemos actuar como, o podemos aprovechar que al ser grupo de matrices soy un grupo lineal y actúo como por transformaciones lineales. Entonces aquí está en concreto la acción de SL2Z en R2 y está dada como sigue. Yo me tomo una matriz en SL2Z, quiero hacerla actuar en un vector en R2 y lo que me tiene que dar la acción es un vector en R2. Y lo que hago es multiplicar a la matriz 2x2 por el vector 2x1 para obtener un nuevo vector en R2. Entonces, otra manera de pensarlo es, estoy actuando en R2 a través de transformaciones lineales. Es decir, dada una matriz en SL2Z, yo defino la siguiente transformación lineal que va del espacio vectorial R2 en R2. Como sigue, si yo me tomo el vector XY, la transformación lineal lo que hace es mandarlo al vector que corresponde a multiplicar la matriz. De hecho, la matriz A es la matriz asociada a la transformación lineal. Y esto es algo que ya vemos en álgebra lineal. Digamos que me estoy especializando al caso en que pues, las matrices que estoy considerando tienen entradas enteras y determinante 1, pero de otro modo es una transformación lineal de R2 en R2, como las que en álgebra lineal se estudian. Y bueno, algunas propiedades que podemos ver de esta acción en particular es que como me estoy restringiendo justo a matrices 2x2 con entradas enteras, esto preserva la retícula Z2 en R2. Es decir, si X y Y son enteros, lo que voy a obtener van a ser coordenadas enteras a su vez. Y bueno, esto entonces induce en acción en el cociente de R2 por la retícula y esto volveré más a ello más adelante. Ahora, pues la acción en R2, digamos, es natural en el sentido de que viene del hecho de que mi grupo es un grupo lineal, es un grupo de matrices. ¿Cómo la podemos usar o para qué nos ayuda? Bueno, una de las razones o una de las ventajas de considerar esta acción es que podemos visualizar algunos de los elementos de nuestro grupo, justo como estas transformaciones lineales. En particular, hay ciertos elementos que son de torsión, que son de orden finito, que se visualizan como rotaciones
cuando los vemos como justo como transformaciones lineales de R2 en R2. Entonces, por ejemplo, si ustedes se consideran la matriz 0, -1, 1, 0, pueden verificar que es una matriz de orden 4, es un elemento de orden 4 en el grupo. Y cuando ustedes la interpretan como una transformación lineal de R2 en R2, está actuando como una rotación de 90 grados en el plano. Y pues, como es una rotación de 90 grados en el plano de pi sobre 2, es una rotación de orden 4. Entonces, de algún modo, el orden de la matriz, el hecho que es un elemento de orden finito, se está visualizando en esta acción en R2. Asimismo, la matriz 0, -1, 1, pueden verificar que tiene orden 6. Como habíamos dicho, preserva la retícula Z2, pero no actúa como una rotación de esa retícula. Pero en cambio, si nos fijamos en la retícula hexagonal, esto sí actúa como una rotación de orden 6, una rotación por un ángulo de pi sobre 3, que estoy tratando de ilustrar aquí en esta imagen. Entonces, pues bueno, otra vez enfatizando que esta acción nos está permitiendo entender a los elementos de torsión como rotaciones de algún modo en R2. Otra aplicación de esta acción en R2 es que podemos entender ciertos subgrupos del grupo SL2Z. Un ejemplo muy concreto de ellos es, voy a considerarme el subgrupo de SL2Z que está generado por la matriz que estoy denotando por A, que es la matriz 1, 2, 0, 1. Noten que sí satisface que está en SL2Z. Y la matriz 1, 0, 2, 1. Me tomo el subgrupo generado por esas dos matrices y quiero tratar de entender si reconozco este grupo como un grupo, digamos, conocido, un grupo específico. Y la afirmación es que este subgrupo es un subgrupo que llamamos libre en dos generadores, es decir, las matrices que lo generan son matrices que no comparten ningún tipo de relación entre sí. No conmutan, no tienen orden finito, no hay ninguna relación entre sí. Son matrices que libremente generan un subgrupo F2 que vive en SL2Z. Y en general, probar que un subgrupo o un grupo dado es un grupo libre no es sencillo, pero resulta que hay una estrategia bien conocida que usa justo la acción del grupo y un argumento que se llama el lema del ping-pong. Y resulta que en este caso particular, ese argumento puede aplicarse considerando la acción de SL2Z en R2 y jugando a este ping-pong, que consiste en identificar dos subconjuntos del espacio en el que estoy actuando. En este caso lo estoy denotando como A y B. Este primer subconjunto son vectores en R2, donde la primera coordenada tiene valor absoluto mayor que la segunda coordenada, y B son vectores donde pasa lo contrario. Y jugar al ping-pong corresponde a probar que la matriz A y todas sus potencias, digamos que cuando le pegan al conjunto B, lo mandan dentro del conjunto A, y cuando la matriz B y todas sus potencias le pegan al conjunto A, lo mandan dentro del conjunto B. Y en ese sentido, la analogía de llamarle jugar ping-pong, porque estamos queriendo pegarle con una matriz y entrar como subconjunto de uno de los conjuntos y luego regresar. Pues resulta que este lema del ping-pong, dadas estas condiciones, una acción con estas características y esta propiedad, nos permite asegurar que el subgrupo generado por A y B es un subgrupo libre. Más aún, se puede probar que en concreto este subgrupo que estoy describiendo aquí es un subgrupo de índice 12. Es decir, el cociente tiene orden 12, el cociente de SL2Z por este subgrupo es un conjunto de orden 12. Y en particular esto implica que el grupo modular SL2Z es lo que llamamos un grupo virtualmente libre. No es un grupo libre si tiene relaciones, si tiene elementos de torsión, pero tiene un subgrupo de índice finito que es libre, que es este que estamos describiendo a continuación, y que el hecho de que sea libre se prueba usando esta acción en R2. Ahora, otra instancia en donde la acción en R2 puede ser útil es para describir generadores del grupo. Yo aquí afirmo que el grupo SL2Z se genera por las matrices concretas que tengo aquí en la pantalla, que son la matriz S, que es una matriz de orden 4, y la matriz T, que es una matriz de orden infinito. Noten que si elevamos T a la N, obtengo esta matriz y
y bueno, no regreso nunca a la identidad. Entonces, ¿cómo prueba uno una afirmación de este estilo? ¿Cómo probar que estas dos matrices son suficientes para darme todas las matrices que viven en el grupo SL2Z? Pues una estrategia otra vez es considerar acciones. Y en este caso, consideramos la acción en otro conjunto. Un conjunto en el que podemos actuar naturalmente es en el grupo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la multiplicación en el grupo. Entonces, una estrategia para probar que estas dos matrices generan el grupo consiste en lo que sigue. Vamos a tomarnos al subgrupo generado por la matriz SIT. Este es un subgrupo de SL2Z. Y lo que queremos probar es que el grupo SL2Z es todo ese grupo, que S y T generan a todo el grupo. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la acción de ese subgrupo en el grupo SL2Z por multiplicación izquierda, y aquí lo estoy describiendo de manera más concreta. Me tomo un elemento en el subgrupo generado por S y T, me tomo una matriz en SL2Z y ¿qué hago? Los multiplico y obtengo otra vez una matriz en SL2Z. En particular, aquí estoy describiendo qué es lo que hace la matriz S y qué es lo que hace cualquier potencia de T. Dada una matriz dada, obtengo las matrices que tengo aquí a la derecha. Y pues esbozo un poco la idea de la prueba. Yo ya sé que el subgrupo generado por S y T vive en SL2Z. Lo que resta probar es que cualquier matriz de SL2Z se puede escribir en términos de S y T. Entonces empiezo por una matriz A en SL2Z y quiero tratar de escribirla en términos de S y T. Y lo que voy a hacer es, y en su momento lo voy a ilustrar con un ejemplo, voy a multiplicar a la matriz A por S y potencias de Tn hasta llevarla a esta forma. Y hay un algoritmo muy preciso para hacer esto. Y una vez que tengo esto, he llegado a que a A la multiplico por una matriz en el conjunto generado por S y T, P, y obtengo una matriz de la forma más menos T a la M. Es decir, puedo escribir a la matriz A de esta forma, si la despejo, digamos. Y esta de aquí, en realidad, es otra vez un elemento del subgrupo generado por S y T. Entonces, quizá para ilustrar el algoritmo es mejor ver un ejemplo. No sé si se alcanza a ver. Tengo que mover aquí algo que me estorba, perdón. Aquí en mi ejemplo, la matriz con la que estoy empezando es una matriz que no es obviamente algo que pueda escribir en términos de S y T. Es una matriz que tiene coordenadas 17, 29, 7, 12 y pueden verificar que efectivamente vive en SL2Z. Y el reto o lo que quisiéramos describir es cómo puedo escribir a esta A en términos de la matriz S y T. Entonces el algoritmo, que no describí con suficiente cuidado anteriormente, vamos a tratar de aplicarlo aquí. Lo primero que hacemos es primero revisamos que, la coordenada superior 17 es mayor que la coordenada 7. La coordenada superior izquierda es mayor que la coordenada inferior izquierda. Y aplicamos el algoritmo de la división para dividir el 17 entre 7. Entonces, aplicando el algoritmo de la división obtenemos lo siguiente. Entonces, esto nos da la idea de que podemos multiplicar a la matriz, considerando el 2 que tenemos aquí, por la matriz T a la menos 2, porque sabemos cómo actúa esta matriz, perdón. La matriz T a la menos N lo que va a hacer es multiplicar por N el segundo renglón de mi matriz y sumársela a la primera. Y esto es justo lo que está haciendo aquí esta primera multiplicación. Entonces aquí multipliqué por menos 2 a la segunda columna, a la segunda renglón, perdón, y se la sumé a la primera para obtener la matriz siguiente. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar por S para que este 7, que tiene valor absoluto mayor que el 3, esté ahora en la primera coordenada. Entonces, al multiplicar por S, logramos revertir el rol de los renglones, quizá cambiando el signo. Y otra vez vuelvo a aplicar el algoritmo de la división, dividiendo al menos 7 entre 3, para saber por qué matriz T debo de multiplicar. Y si se fijan, estoy haciendo como una reducción
por renglones al aplicar estas matrices T y S. Entonces, S me permite siempre asegurarme que el primer elemento, la primera coordenada, tiene valor absoluto mayor, y la matriz T y sus potencias me permiten ir reduciendo gradualmente, de manera tal que termino con una matriz de esta forma. Y una vez que tengo una matriz de esta forma, la puedo identificar con menos T y despejar. Y siguiendo este algoritmo, tengo aquí la expresión de mi matriz original, que a priori no parecía estar escrita en términos de S y T, escrita completamente en términos de mis generadores S y T. Entonces, otra vez, este ejemplo es un poco para ilustrar lo que se puede formalizar en una prueba y que, repito, está implícitamente usando la acción de este subgrupo ST, en este caso, en el grupo SL2Z. Ahora, sigo con la misma filosofía. ¿En qué otros sitios puedo actuar y qué propiedades puedo obtener? Pues otra acción natural que tiene el grupo modular es una acción en la esfera de Riemann. La esfera de Riemann entendida como el plano complejo, unión el infinito. Y la acción está dada por dar una matriz. Yo actúo en un elemento de la esfera de Riemann por la transformación de Möbius asociada a ese elemento. Entonces, ¿quién es la transformación de Möbius? Es una función de la esfera de Riemann en la esfera de Riemann que se define como sigue. Si yo empiezo con un número complejo que es distinto de menos d entre c, d y c son los elementos de la matriz original, aplico la siguiente transformación de Möbius. Si mi elemento z o mi elemento de la esfera de Riemann es de la forma menos d entre c, la transformación de Möbius lo manda a infinito. Y si el elemento con el que empecé la esfera de Riemann es infinito, la transformación de Möbius lo manda entre c. Y bueno, estas transformaciones de Möbius son conformes, ya están, digamos, tomando en cuenta el hecho de que el espacio en el que estoy actuando tiene estructura conforme, preservan ángulos, mandan círculos en círculos, son biolomorfismos de la esfera de Riemann, y a excepción de la identidad, tienen a lo más 2 puntos fijos. De hecho, pueden notar también que la matriz A y menos A, ambas matrices actúan por la misma transformación de Möbius. Entonces, otra vez, siguiendo esta filosofía, ¿qué me puede decir esta acción sobre el grupo? Pues en particular podríamos fijarnos en los puntos fijos de una transformación y que tienen que ver con las matrices originales. Queremos puntos fijos, entonces estamos buscando puntos en la esfera de Riemann, tal que al aplicarle la transformación de Möbius, regreso al mismo punto, y esto corresponde a solucionar la siguiente ecuación. Noten que si el parámetro C de la matriz es 0, la transformación de Möbius tiene esta forma y es una traslación, y entonces en realidad el único punto fijo que tenemos es el infinito. Pero si el parámetro S de la matriz es no 0, podemos resolver esta ecuación cuadrática con la fórmula cuadrática. Y pues bueno, aplicamos la fórmula tal cual. Y lo que observamos es que dentro aquí de este radical aparecen invariantes de mi matriz. A más D no es otra cosa más que la traza de la matriz. Y AD menos BC no es otra cosa más que el determinante de la matriz, que sabemos que es 1 porque estamos en SL2Z. Entonces, los puntos fijos de esta transformación de Möbius están dadas por las soluciones de esta ecuación cuadrática que se expresan en términos de la traza de la matriz. Y pues noten que siempre tenemos a lo más 2 soluciones. En particular, de acuerdo a qué traza tenemos o cuál es el cuadrado de la traza que estamos considerando, las soluciones o el número de soluciones varía. Por ejemplo, si nuestra traza al cuadrado es 4, pues aquí vamos a tener un 0 y entonces solamente tendremos una solución. Si la traza al cuadrado es mayor que 4, dentro del radical tenemos un número positivo y vamos a tener 2 soluciones reales. Si la traza al cuadrado está entre 0 y 4, entonces aquí vamos a tener un número negativo y vamos a tener 2 soluciones que son conjugados complejos. Entonces, otra vez, los puntos fijos de estas transformaciones están realmente en relación muy estrecha con propiedades que tiene la matriz original. Una acción relacionada con la acción en la esfera de Riemann es la acción en el plano hiperbólico, también por transformaciones de Möbius. Y aquí otra vez, este conjunto en el que estoy actuando es el semiplano superior, pero viene con más estructura, que es una métrica hiperbólica. Entonces aquí estoy ilustrando el semiplano superior. Estoy considerando la métrica hiperbólica
con el cual las geodésicas están dadas por semicírculos ortogonales a R. Aquí estoy dibujando varios de ellos. Y otra vez, nuestro grupo de interés, el grupo modular, puede actuar en este espacio geométrico por transformaciones de Möbius. Entonces me tomo una de estas matrices y voy a actuar en un elemento del plano hiperbólico como actuando por la transformación de Möbius correspondiente. Y bueno, puedes observar que si estaba yo en el plano hiperbólico, es decir, si la parte imaginaria de mi número complejo era mayor que 0, entonces la parte imaginaria de lo que resulta de aplicarle la transformación de Möbius también es mayor que 0, es decir, vuelvo a caer en el mismo plano hiperbólico. Y más aún, puede probarse que esta acción es por isometrías, preserva la métrica, y de hecho el grupo SL2Z, bueno, es un subgrupo del grupo de isometrías del plano hiperbólico. Esta acción tiene lo que se llama una región fundamental, que estoy ilustrando aquí con de Gaze, y esta región fundamental y esta acción en particular también puede utilizarse para probar que los elementos S y T que mencionamos al principio son los generadores del grupo. En particular, por región fundamental, ¿a qué me refiero? A que todo punto del plano hiperbólico tiene un punto de su órbita bajo la acción que cae en la región fundamental, en la que estoy aquí poniendo de gris, y los únicos puntos de esta región fundamental que están en la misma órbita están en la frontera de la misma. Entonces aquí no hay dos puntos en el interior que están relacionados por la acción del grupo. Otra vez, esta acción o las isometrías del plano hiperbólico están clasificadas y nos permite dar una clasificación de los elementos del grupo de matrices. Estas transformaciones de Möbius asociadas a una matriz en SL2Z se pueden clasificar como hiperbólica, parabólica y elíptica, y esta clasificación tiene un sentido geométrico que está relacionado con propiedades algebraicas de las matrices correspondientes. Se dice que la transformación de Möbius es hiperbólica si no tiene puntos fijos en el plano hiperbólico y admite un eje geodésico en el que actúa como una traslación, y aquí estoy ilustrando en esta imagen algunos ejemplos de funciones de transformaciones de Möbius hiperbólicas, y donde la propiedad algebraica que las caracteriza es que el valor absoluto de la traza es mayor que 2, o equivalentemente la matriz es diagonalizable sobre R. Es parabólica si no tienes puntos fijos en el plano complejo, en el plano hiperbólico, perdón, o equivalentemente, o en términos del álgebra de la matriz, el valor absoluto de la traza es 2. Tiene valores propios reales, pero no es diagonalizable sobre R, y es elíptica si tiene un punto fijo en el plano hiperbólico, y tiene que ver con que la traza o el valor de la traza sea menor que 2. Entonces, voy a volver a esta clasificación al final. Otra vez, la acción, el hecho de que puedo ver a SL2Z como un subgrupo de isometrías del plano hiperbólico me está permitiendo clasificar a sus elementos en este contexto, y esta es una estrategia que se usa con frecuencia para tratar de clasificar los elementos de un grupo a través de acciones en espacios geométricos. Otra acción de la cual quería hablarles, y otra vez estoy dando un popurrí de acciones porque quiero dejarles, digamos, el sabor de que entre más espacios tenga yo donde actuar y más estructura tengan, o distinta estructura tengan estos espacios, más propiedades puedo obtener de mi grupo subyacente o el grupo de interés. Entonces, otro contexto en el que puedo actuar, otro conjunto, es en la gráfica de Fari. Esta gráfica la estoy pensando como vértices y aristas. Se puede definir como aquella gráfica que tiene como vértices las parejas de números enteros primitivas, es decir, que el máximo común divisor de los valores absolutos de los elementos que aparecen en la pareja es 1, más o menos hasta por signo, digamos. Y digo que hay una arista entre dos de estos vértices, sí, solo sí, cuando los coloco en la matriz correspondiente, esta tiene determinante más o menos 1. Y lo que puedo hacer es definir una acción del grupo SL2Z en esta gráfica. Actúo en vértices como estoy indicando aquí, o sea, me tomo un vértice de esta gráfica y pues multiplico por la matriz y obtengo un vértice de la gráfica, y se puede comprobar que la relación de arista
está preservada por esta acción. Entonces esto no solamente actúa en vértices, sino que preserva las aristas. Entonces manda vértices en vértices, aristas en aristas. Y de hecho, puede uno extender esta gráfica a un complejo. Cada que tengan un triángulo, lo rellenamos. Y se puede probar que la acción también manda triángulos en triángulos, es decir, extiende al complejo de Fari. Manda vértices en vértices, aristas en aristas, triángulos en triángulos. Y este complejo de Fari me permite definir un árbol, que es la gráfica dual, en el que también, por supuesto, el grupo actúa. Y aquí estoy dando una imagen de la gráfica dual es un segmento de la gráfica de Fari, del árbol de Fari y de la gráfica de Fari en el que el grupo actúa. Digamos que aquí está, por ejemplo, no se alcanza a ver bien en mi imagen, pero aquí está la coordenada 1, 0, que está conectada con una arista a la coordenada, al vértice 0, 1. Y también están ambas conectadas al vértice 1, 1 y ambas conectadas al vértice menos 1, 1. Y aquí están las aristas correspondientes y el complejo de Fari, cada que tengo un triángulo lo relleno. ¿Quién es el árbol de Fari? Por cada triángulo me estoy tomando un vértice, por cada arista me estoy tomando un vértice. Y si esta arista era una arista de este triángulo, voy a unir a los vértices del árbol correspondiente. Entonces aquí de negro estoy ilustrando el árbol. Hay que probar que es un árbol, que no tiene ciclos. Pero otra vez hay una acción bien definida del grupo SL2Z en los vértices y las aristas de este árbol. Y esta acción puede analizarse de manera muy específica para entender más cosas sobre el grupo, en particular para entender al grupo como un producto amalgamado de grupos finitos y que este producto amalgamado nos dé una presentación explícita del grupo, una presentación finita, donde hay dos generadores específicos que satisfacen relaciones específicas que corresponden justo a esta amalgama que estamos aquí ilustrando. El isomorfismo corresponde a que la matriz S, de la que ya habíamos hablado, es uno de estos generadores y el otro generador no es exactamente el T, porque es un elemento de orden finito, pero es S por T, que es la matriz correspondiente que tengo aquí. Entonces, no me estoy yendo a los detalles de cómo se prueba esto, pero otra vez, la filosofía es la acción de mi grupo en una gráfica, en este caso en un árbol, puede analizarse al punto de poder decirme cosas sobre el grupo, en este caso, que mi grupo es un producto amalgamado de grupos cíclicos de orden finito y que tiene una presentación finita. Y bueno, para ir cerrando un poco la discusión, una acción más de la que les quiero hablar, y ahora sí creo que va a ser la última en este popurrí de acciones, es la acción en un objeto topológico, que es el toro topológico. Les recuerdo, el toro hay varias maneras de pensarlo, quizá una con la que estamos más familiarizados todos o que lo visualizamos mejor es como superficie de revolución. Tengo aquí el plano, digamos, XZ, y en el plano XZ me puedo tomar un círculo de radio 1 centrado en la coordenada R2, 0, donde R2 es tal que lo despego del origen. Y si yo hago rotar a este círculo a lo largo de mi eje Z, en R3 lo que yo obtengo es una superficie de revolución, que es mi toro. Y bueno, le puedo poner la topología de subespacio heredada por R3. Y se puede probar que con esa topología, este espacio topológico en realidad es homeomorfo al espacio que resulta de tomarte el círculo y multiplicarlo por sí mismo. Y también es homeomorfo a un espacio del cual ya hablé antes, que es el plano complejo, el plano R2, perdón, cociente su retícula Z2. Entonces, estas son varias maneras de entender el toro que uno puede probar que como espacios topológicos son homeomorfos. Y bueno, una descripción más general del toro es una superficie compacta, es orientable, no tiene frontera y tiene género 1 que corresponde al hueco, digamos, del toro. Y ya habíamos comentado al inicio que el grupo SL2Z actúa en R2 por transformaciones lineales y preserva la retícula Z2. Esta acción induce una acción en el cociente que estamos comentando que es el toro. Y esta acción es tal que actúa por homeomorfismos de este espacio topológico y estos homeomorfismos preservan orientación. Entonces, como habíamos comentado antes, la acción de R2 en R2 preserva los puntos de la retícula
y esto nos induce una acción en el cociente de R2 por Z2, que es nuestro toro topológico. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque otra vez, quiero entender a mi grupo ahora desde la perspectiva de esta acción en este espacio topológico, y esto nos permite pensar al grupo modular como lo que se conoce como un mapping class group o grupo modular de una superficie. Y les doy la definición para después hacer la conexión. Si ustedes se toman una superficie topológica, estoy pensando en un espacio topológico, Hausdorff segundo numerable, que localmente es como R2, quizá tiene puntos frontera. A ese espacio topológico yo le puedo estudiar sus simetrías, es decir, el grupo de homeomorfismos de la superficie. Puedo pedirle que preserven la orientación. En realidad el grupo que me va a interesar, el Mapping Class Group, va a ser un cociente del grupo de homeomorfismos que preserva la orientación. Me estoy tomando los homeomorfismos hasta por isotopía. Entonces, este grupo, ¿no?, es el llamado Mapping Class Group. De algún modo refleja la simetría de mi superficie. Y con respecto al grupo de homeomorfismos, que es un grupo que de algún modo captura las simetrías de mi espacio topológico, el grupo de homeomorfismos es un grupo muy grande, pero el cociente por los homeomorfismos que son isotópicos a la identidad, lo hacen un grupo más tratable, que es ahora un grupo discreto, como lo era SL2Z. Y bueno, aquí la afirmación y la conexión que tiene que ver esto con la discusión que hemos tenido hasta el momento es que el grupo modular SL2Z no es otro más que el Mapping Class Group del toro. Y lo que nos permite ver esta conexión es justo la acción de SL2Z en el toro y en particular en el grupo fundamental del toro. Entonces, sabemos que el Mapping Class Group, que el Mapping Class Group actúa naturalmente en el toro por definición y actúa en particular en su grupo fundamental, que es Z cruz Z. Y esto nos da un homomorfismo del Mapping Class Group en el grupo de automorfismos del toro, que no es otra cosa más que el grupo general lineal de matrices GL2Z. Son matrices 2x2 con entradas enteras que son invertibles. Pues resulta que uno puede analizar ese homomorfismo, probar que es inyectivo y que su imagen no es todo este grupo GL, sino el grupo SL2Z del que hemos estado hablando. Y otra vez, aquí el énfasis con el que me quiero quedar es entender esta acción en el toro, es lo que nos está permitiendo identificar a un grupo abstracto, que es el grupo de simetrías del toro, con un grupo que es más concreto, que es el grupo SL2Z, que ya hemos estado discutiendo, un grupo de matrices. Con esta perspectiva podemos entender los elementos del grupo de matrices como simetrías de la superficie, simetrías del toro. En particular, hay unos homomorfismos muy específicos que se llaman los giros de Den, que tienen soporte cerca de curvas cerradas simples en la superficie y que, bueno, hay una fórmula concreta que nos dice cómo actúan en uno de estos anillos. Y estos elementos en general tienen orden infinito. Y con la interpretación que tenemos del Mapping Class Group del toro como el grupo SL2Z, pues ya sabemos que es un grupo finitamente generado por las matrices que tengo aquí. Y estas matrices, en realidad, geométricamente se pueden interpretar como giros de Den a lo largo de las curvas cerradas simples que tengo aquí en mi toro. Entonces, el entender al grupo SL2Z como un grupo de simetrías del toro, digamos que va en los dos sentidos, me permite decir cosas sobre las simetrías del toro y también me permite interpretar a las matrices como simetrías del toro muy específicas que generan al grupo. También el hecho de que tengo esta acción en el plano hiperbólico nos permite clasificar los elementos del grupo. Los elementos no triviales, habíamos dicho que se clasificaban en elípticos, parabólicos e hiperbólicos, y esa clasificación también se puede traducir en propiedades muy específicas de estos elementos pensadas como simetrías del toro. Entonces, digamos que información que teníamos de mi grupo SL2Z a través de acciones en otros espacios, ahora se puede traducir en información que tenemos sobre nuestro Mapping Class Group del toro.
Y bueno, quizá para ir cerrando y atender si tienen alguna pregunta, esta noción, como comenté antes, de simetrías de una superficie compacta y orientable, pues yo me restringí al caso del toro, pero en realidad se puede generalizar para una superficie más general, compacta y orientable. Las simetrías de se pueden entender a través del grupo de homomorfismos del espacio topológico de la superficie, donde la operación que consideramos es la composición. Y bueno, el grupo modular o mapping class group de la superficie es un grupo discreto que es cociente de este grupo de homomorfismos que preserva orientación y que de algún modo también captura las simetrías de la superficie. Y bueno, dada esta definición abstracta del grupo, nos podemos preguntar si estos grupos son conocidos, si los hemos visto en otros contextos, y un poco volviendo a mi diapositiva original del principio, qué propiedades podemos o sabemos que satisfacen estos grupos. Entonces puede probarse que cuando la superficie subyacente es un disco, este grupo es el grupo trivial, o sea, lo hemos visto en otros sitios. Cuando es el disco con ponchaduras, es el llamado grupo de trenzas, que también se puede definir de diversas maneras. Cuando la superficie subyacente es un anillo, resulta ser que este es un grupo cíclico de orden infinito, que recuerden todo cíclico de orden infinito es isomorfo a Z, y un poco lo que discutimos hace unos momentos, cuando la superficie subyacente es el toro, este es el grupo de matrices, es el 2Z. Entonces, en general, uno quisiera estudiar propiedades de este grupo, pero es un grupo que a priori de la definición es difícil de estudiar. Y mucha de la estrategia o de las técnicas que se han usado para entender este grupo han consistido en imitar el tipo de estrategias de las cuales les platiqué para estudiar el grupo SL2Z. Entonces, considerar espacios apropiados, conjuntos apropiados en los cuales actuar para tratar de recuperar propiedades de este grupo tipo las que observamos que tiene SL2Z. Y con estrategias muy similares a las que comenté a lo largo de la charla, se puede probar que este es un grupo discreto, que son finitamente generados, que los generadores son giros de Den, que son finitamente presentados. Y otra vez, cada una de estas afirmaciones necesita una acción cuidadosa del grupo en un espacio apropiado y el análisis de dicha acción. También se puede dar una clasificación de los elementos muy similar a la que se tiene para los elementos del Mapping Class Group del Toro o de SL2Z, y que otra vez se obtiene entendiendo los puntos fijos de una acción muy concreta del Mapping Class Group. Y bueno, quizá para cerrar, una pregunta abierta de estos grupos es los grupos que tengo aquí descritos, los Mapping Class Groups del disco, del anillo, del toro, son ejemplos de lo que llamamos grupos lineales. En realidad todos estos son grupos que se pueden entender como grupos de matrices. En concreto SL2Z es un grupo de matrices. Es una pregunta abierta que la gente no sabe y no parece saber. O sea, digamos que la gente investiga y sería muy interesante saber. Es si nuestro mapping class grupo en general para una superficie cualquiera es un grupo lineal. Es decir, si se puede entender como un grupo de matrices cuando el género de la superficie es mayor que 2. Entonces, pues los dejo con esa pregunta. Para el caso del toro, es un grupo lineal y es específicamente el grupo modular del que hablamos. Y bueno, estos grupos modulares SL2 están muy relacionados, hay otros tentáculos con varias áreas de la matemática pura y aparecen en varios contextos. Aquí solamente, digamos, hice énfasis a contextos que tienen que ver con estrategias que nos permiten estudiar los grupos modulares de superficies, los mod sigma, porque son los grupos con los que yo he hecho la mayor parte de mi trabajo de investigación. Pero bueno, los dejo aquí con algunas referencias y si tienen preguntas con confianza. En particular, quizá me hago aquí un poco de propaganda. El artículo que tengo aquí en el título, presentando al toro y sus simetrías, es un artículo en español accesible para estudiantes de licenciatura que quieran aprender sobre este tema, donde digamos que se hace con más cuidado lo que traté de exponerles, las ideas que traté de exponerles en la charla de hoy. Y pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Ok, tuvimos ahí un problema. Muchas gracias, Rita. Muy linda tu charla. Particularmente sí me gustaría leer esa bibliografía que tú dices, me parece muy interesante. No sé si, bueno, primero un aplauso muy merecido a Rita, por favor. Y bueno, pasemos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Rita, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas y bueno, nuevamente un aplauso para Rita, por favor. Quizás si me permites Claro, claro. sí, nada más quería hacer aquí un poco, bueno, quería primero como agradecer, digamos, a todas estas mujeres y más que no estoy listando, ¿no? Que han contribuido, o digo, que han sido modelos para mí en mi trabajo como matemáticas. Hay muchas más y bueno, me dio mucho gusto ver los videos que presentaron al principio con perspectivas de mujeres que están haciendo matemáticas en Ecuador. Y bueno, esperemos que sigamos creciendo como comunidad. Y bueno, quería también hacer un comercial, eh, digamos, bueno, un par de comerciales. Uno es que visiten nuestra página del Instituto de Matemáticas, la UNIR Oaxaca, digamos que el tipo de actividades que tenemos y el posgrado en particular que se ofrece, que la UNAM ofrece, en particular en la Unidad de Oaxaca. Y por otro lado, es hacer propaganda a la miscelánea matemática que tiene la Sociedad Matemática Mexicana. Esta es una revista de difusión en donde pues se pide, digamos, son artículos que están arbitrados, eh, que pretenden ser accesibles para estudiantes de carreras de matemáticas o afines de la segunda mitad de la licenciatura en adelante y para profesores que se dedican a las matemáticas. Y vamos, tenemos un tutti frutti de temas ahí. Hay unos particularmente bonitos. Entonces, pues mi invitación es que vayan, le den clic, vean si hay algún artículo que les guste para que lo lean, lo compartan y también invitarlos a si ustedes quieren contribuir a la revista, pues estamos siempre aceptando nuevas propuestas. Los artículos los revisan dos revisores con cuidado antes de ser aceptados. Y bueno, nos encantaría tener contribuciones de Ecuador y que Ecuador nos lea más. Entonces, bueno, en particular el artículo que yo digamos, les promovía, lo escribí con una estudiante de licenciatura sobre estos temas que platiqué el día de hoy, eh, escritos con mejor detalle y están en esta revista en español y que espero bueno, que les dé curiosidad suficiente como para darle un clic y echarle un ojo, ¿no? Y pues los temas son muy variados, entonces una invitación ahí a que revisen la revista. Y muchas gracias por su tiempo y por la invitación. Muchas gracias, Rita. Está muy chévere la información. Estoy segura que los vamos a revisar y a intentar ahí promover esas publicaciones. Bueno, entonces recordarles también que mañana continuamos con las charlas y el curso. Bueno, el curso, como ustedes saben, pues es de 9 a 10:30 y en la tarde de 2 a 3. Y a 3:30, perdón. Y pues las charlas que tenemos para mañana. De Juliet Saavedra. Bueno, muchas gracias, doctora Rita, por haber aceptado la invitación. Les saluda Juan Carlos García. También Gracias, Juan Carlos. Quería recordar que mañana tenemos las charlas en la mañana la charla de Juliet Prieto y en la tarde la charla de Juliet Saavedra. Les esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias por su asistencia. Un gusto. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y otra vez nuevamente por la invitación y espero que tengan mucho éxito en el evento. Gracias. Buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.